Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. La verdad, les voy a decir algo. Los estoy extrañando. Ya esto de no poder juntarnos me está poniendo un poco triste. Pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de juntarnos por acá. Así que vamos a empezar con una nueva clase. Pero antes de comenzar, ¿qué vamos a hacer? Un juego. Se los voy a explicar. Va a aparecer una placa con unos nombres. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como en el colegio? Unir. ¿Cómo Dios a personas que tenían un nombre les cambió ese nombre? Entonces ustedes tienen que unir el nombre antiguo con el nombre nuevo. ¿Se entendió? Es muy fácil. Pero aparte hay algo distintivo. Hay algo que se distingue en esa placa. Y también ustedes lo tienen que adivinar. Hay un personaje que se distingue y es diferente a los demás. Eso también lo tienen que adivinar. Entonces, repasamos. Unir los nombres viejos con el nombre nuevo que Dios le dio. Y un personaje especial que se distingue del resto. ¿Está claro? A ver si les sale, ¿eh? Nos vemos en un rato. Chicos, ¿qué les pareció? Alguno era difícil, ¿no? Pero después era muy fácil. A ver, repasamos un poquito para ver cómo le salió. Simón era Pedro, ¿sí? Perfecto. Jacob era Israel, ¿sí? Perfecto. Abraham era fácil. Abraham, habría que agregarle solo una H. Después, Saraí. ¿Quién era? Sara, ese también era fácil, había que sacarle una I. Este me parece que era difícil. Silvano. ¿Quién era Silvano que escribía las cartas de Pablo y de Pedro? Silas, sí, el que acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros. Y después el último, Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿O quién fue Saulo? Pablo. ¿Vieron que era fácil? Había que pensar un poquito y alguna ayuda de los papás también venía bien. Así que cerrando este bloque de juegos, ¿quién era la persona que se distinguía? El personaje diferente. ¿Adivinaste? Sara, claro, porque todos eran hombres y la única mujer que aparecía era Sara. Así que pensando en esto, vamos a hablar de Sara en el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Un reportaje, sí, desde los tiempos antiguos. Y vamos a hacerle algunas preguntas para que ella nos cuente cómo fue su vida y cómo fue su relación con Dios. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Dale. ¿Qué tal? Buenos días. O buenas tardes. Depende en el país que estén, porque sabemos que esto sale para todo el mundo. Queremos agradecerle a todos los chicos que están del otro lado de la pantalla, especialmente a la clase de los herederos de la promesa. En este caso para hacer un reportaje especial. Atravesamos los tiempos para conocer a Sara. Sí, Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe, ni más ni menos. Y en este caso queríamos comenzar con este reportaje, agradecerle en primer lugar por estar aquí con nosotros, disponiendo de su tiempo. Así que comenzamos con la primera pregunta, Sara, porque muchos se hacen esta pregunta y dicen: ¿por qué Dios le cambia los nombres a la persona? Y en tu caso, vos te llamabas Saraí y pasaste a llamarte Sara. Contale a la audiencia y a los chicos por qué motivo es eso. No, paren un poquito. Chicos, ¿vos no sabés hablar en castellano? Sí, perdón. No, pero nadie le avisó a esta mujer que los chicos tienen que... Subtitulado, pensé. No, pero el subtitulado ni siquiera, si son todos, parecen... Oh, no, por favor. Bueno. Chicos,
volvemos a empezar de nuevo, hacemos esto, lo podemos hacer afuera porque acá también hace un calor que no se aguanta. Y sinceramente me pone de mal humor. Perdón. Empezamos afuera nuevamente y lo hacemos de nuevo. Dale. Hola chicos, ¿cómo están? Queremos saludarles a todos, especialmente a los herederos de la promesa. Y estamos acá en un nuevo programa llamado Atravesando los Tiempos. Tuvimos que viajar a Canal, ustedes pueden ver que estamos aquí, a los pies de las sierras, un poco en el medio del desierto para reportear a esta maravillosa mujer llamada Sara. Sí, Sara, un poco quizás opacada por su marido Abraham, por el hecho de que él fue el padre de la fe. Entonces, ella quedando quizás en un segundo plano, pero debemos entender que ella fue una de las mujeres más importantes de la historia, porque fue la madre del hijo de la promesa, de Isaac. Entonces, en este pequeño reportaje le vamos a hacer algunas preguntas para conocer un poco más de ella. ¿Cómo fue el cambio de su nombre? Primero se llamaba Saraí y ahora Sara. Queremos agradecerte, Sara, por este tiempo que nos das para que podamos conocer un poco más de la historia y conocerte un poco más a vos también. Hacemos algunas preguntas para ver que ella nos responde. ¿Vos entendiste que Dios te había elegido para ser la madre del hijo de la promesa? Sí, a ciencia cierta no sé si realmente entendí, pero lo creí porque venía de parte de Dios y el que estaba totalmente convencido era mi esposo. Así que, bueno, sí, lo creí desde el primer momento. Una promesa más que importante, porque si uno atraviesa los tiempos, podemos entender que la otra madre que fue también importante en la historia fue María, otra de las mujeres que iba a tener en su vientre el hijo de la promesa de salvación, Jesucristo, quien iba a venir después de mucho tiempo. Pero con Sara es un tiempo especial porque queremos entender más de esa historia. Sara, pasaron 10 años y tu fe se debilitó. Tomaste una muy mala decisión después de este tiempo. Sí, la peor de las decisiones que podría haber tomado. Es que en cierta forma creí a tal punto que la palabra de Dios no podía fallar, que se me ocurrió el plan de darle a Agar, mi sierva, a mi esposo Abraham, para que pudieran tener un hijo. Digo, quizás, tal vez, el hijo de la promesa sea solo hijo de Abraham y no mío. Pero sí, fue una mala decisión. Una decisión que tuvo sus consecuencias hasta el día de hoy, entre el pueblo árabe y el pueblo hebreo. Pero bueno, pasaron otros 15 años después, y Dios volvió a confirmar su promesa. Y te reíste. Nosotros nos preguntamos acá en este tiempo, porque tenemos en nosotros una frase que dice: me río por no llorar. Quizás porque está pasando una circunstancia difícil, un tiempo de frustración, o quizás, contanos vos, te reíste porque dijiste: qué gracioso es este Dios, me quiere hacer tener un hijo cuando soy estéril y ya no tengo la posibilidad de tenerlo. ¿Lo tomaste como una burla o sinceramente era una risa de frustración y de dolor, angustia? Oh, no, jamás creería que nuestro Dios se burlaba, no, pero fue una risa de incomprensión, una risa por mi situación, no solo que ya estaba grande, sino que además era imposible físicamente que yo pudiera tener un hijo. Fue solo por eso, más por incomprensión, y no por falta de respeto. Bueno, terminamos con esta. Nos gustaría pasar mucho tiempo más, pero tus respuestas son bastante cortas.
Así que seguimos con otra para ver si podemos estirar un poco este tiempo, que nos parece fabuloso viajar en el tiempo y poder disfrutar de, en este caso, tu persona, ¿no? Que aparece en la galería de la fe, los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Así que pregunto nuevamente, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Y después, ¿cómo fue tu relación con Dios? Después de haberse cumplido la promesa, porque al final la promesa se cumplió, el tiempo llegó. Se cumplió maravillosamente. Dios nos regaló a Isaac, como para toda mujer un hijo es una tremenda bendición. Imagínense lo que fue para nosotros, a esa edad tener un hijo. Isaac significa risa, ese es su significado. Y fue el gozo de nuestra vida realmente. Nos sentimos privilegiados de ser parte de ese plan maestro de nuestro buen Dios, el Hijo de la promesa. Bueno, se ve que tu confianza y tu fe logró el objetivo. Por eso es que no cualquiera, y no muchas mujeres, de hecho pocas, contadas con los dedos, como decimos nosotros acá en Argentina, fueron las que aparecieron en la galería de la fe. O sea que más que bendecida por Dios ha sido tu vida y más que valorable tu fe. Así que agradecemos este tiempo que has tenido para con nosotros. Quizás desde nuestro lugar, y me hago cargo en este tiempo, pedirte perdón, porque muchas veces las personas solemos juzgar y hacer prejuicios de personas y la catalogamos, las etiquetamos y no conocemos realmente cómo fue la verdadera forma en la cual procedieron, cuáles eran las circunstancias, qué era lo que se movía a su alrededor, y somos capaces de cuestionar. Así que pedirte perdón por nuestra parte, pero también agradecerte este tiempo. Sabemos que es difícil atravesar los tiempos y tener un reportaje o poder charlar con una persona de este tiempo, más allá de ser un periodista respetable. Así que gracias por estar, gracias por mandar los pasajes para que podamos estar acá en Canaán y disfrutar de este tiempo con vos. Agradecidos estamos. Y la audiencia también, ¿no, chicos? Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un privilegio y los saludo a los niños que nos están mirando. Muy bien, chicos, no se vayan. Chao. ¿Qué les pareció el reportaje? Estuvo lindo, ¿no? Qué bueno es poder conocer de estos diferentes personajes de la palabra de Dios. En este caso, Sara. Qué vida que tuvo Sara, ¿no? A mí me gustaría cerrar con una pequeña conclusión y decirle algunas cosas, porque en definitiva es mucho lo que deberíamos aprender de Sara. Pero en este tiempo, con estas pequeñas cosas que ella nos contó, me gustaría tener un cierre y pensar en esto. En primer lugar, Sara torció las directivas de Dios. Sí, torció las directivas de Dios, porque Sara había escuchado tiempo atrás la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ella sería la madre del hijo de la promesa, la madre de Isaac. Ya estaba establecido, ya estaba determinado que sería así. Pero ¿qué pasó? Sara torció las directivas. Le pidió a Abraham que tenga un hijo con Agar, que era una sierva de ellos. Y eso fue un problema gravísimo. Fue una desobediencia hacia la voluntad de Dios. Sara torció las directivas. Dios había determinado que iba a tener un hijo ella. Ella sería la madre del hijo de la promesa. Sin embargo, ella no pudo esperar. Fue impaciente. Torció las directivas. Y ¿saben? Eso tuvo consecuencia hasta el día de hoy. Ustedes pueden ver en algunos noticieros, a veces, aún de pasadita, los problemas que hay en la franja de Gaza, con los palestinos
con los israelitas, árabes, hebreos. ¿Saben? Eso es un problema que ocasionó Sara. Porque los palestinos dicen, no, Jerusalén es nuestra tierra, porque Ismael es el hijo de Abraham. Y los hebreos dicen, no, nuestra tierra es Jerusalén, porque Isaac es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y hasta el día de hoy se están peleando entre palestinos, entre israelitas, entre árabes, entre hebreos. ¿Por qué? Porque Sara un día desobedeció la directiva de Dios, torció las directivas de Dios. Entonces, chicos, primera frase para que ustedes tengan que memorizar: la desobediencia puede traer graves consecuencias. Sí, la desobediencia puede traer graves consecuencias. Pero algo más, algo que quiero destacar también. Mirá, acompáñame a Job capítulo 23, versículo 10. Te voy a dar un tiempo. Tenés que tener tu Biblia ahí en mano y siempre te digo, una virome y un papel para anotar las directivas. Job capítulo 23 a partir del versículo 10. Dale, te espero que llegues. ¿Estamos? ¿Ya estamos ahí? Job 23, capítulo 10. Muy bien, vamos a leer un poco el contexto para que podamos entender bien. ¿Por qué Sara desobedeció a Dios? Sara torció lo que Dios había determinado, torció sus directivas. Ahora escúchame bien, después esto se solucionó porque Dios cumple sus promesas. Pero te quiero llevar a este pasaje del libro de Job porque también te quiero mencionar algo que es importante. Mirá, dice Job capítulo 23 versículo 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Este versículo también es para memorizar. Job capítulo 23, versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Cuando Dios determina algo, nadie lo puede hacer cambiar. Aún la desobediencia de Sara no pudo torcer lo que Dios había determinado, que Isaac sea el hijo de la promesa. Pero ¿sabes por qué te leí esto en el libro de Job? Porque fíjate, Job no había hecho nada malo, a saber. Él era un buen hombre, él era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Él caminaba en los caminos de Dios, él hacía y cumplía los mandamientos de Dios. Sin embargo, la prueba también le llegó a él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces no hay causa por las cuales estés pasando pruebas. No es que es una disciplina de Dios, no es que hayas hecho algo mal, pero Dios quiere probarte. Dios quiere probarte, como a veces lo hace con personas a las cuales quiere que crezcan, que sigan fortaleciéndose. En este caso lo hizo con Job. Dios probó a Job sin que haya causa, no había causa alguna. Sin embargo, Dios en la prueba siempre tiene un propósito. Por eso quizás a veces vos decís, pero no hice nada malo, me estoy portando bien, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios quiere que a través de esa prueba vos puedas crecer y te puedas seguir fortaleciendo. En el caso de Sara, Sara desobedeció. Y como dijimos antes, la desobediencia puede acarrear o traer grandes problemas. Pero también te quiero decir esto, muchas veces Dios nos prueba, como en el caso de Job, para que podamos salir más fortalecidos y que podamos seguir creciendo, conociéndolo a Él más y más a partir de la prueba que estamos pasando. Un versículo más, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 4 al 7. Te doy un poquito más de tiempo. 1 de Pedro capítulo 1,
versículos 4 al 7. Dice así: y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo. Esta es una versión diferente, pero es una versión para que la puedas entender mejor. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene preparado en el cielo, la cual no puede destruirse, no puede marchitarse, no puede mancharse. Por la fe de ustedes, la fe que tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, hay gozo en nuestro corazón por esta razón. Aún, dice Pedro, aún cuando es necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. ¿Por qué? Porque la fe de ustedes es como el oro, dice. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, vuelva a buscarnos. ¿Te das cuenta? Muchas veces Dios nos pone a prueba para que nuestra fe salga más preciosa que el oro, para que nos fortalezcamos, para que crezcamos a través de la fe. Por eso es que muchas veces es necesario que pasemos por pruebas. Entonces, para cerrar este tiempo, una frase que también va a estar en el tiempo de aquello que tenés que estudiar. La primera frase, dijimos, la desobediencia puede traer o acarrear muchos males. En segundo lugar, leer y memorizar el versículo de Job 23:13. Pero si él determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y muchas cosas como estas hay en él. 2 cosas para estudiar. Esta es la tercera, que también tenés que saber. La obediencia siempre trae bendición. Sí, en la obediencia siempre hay bendición. No importa si después las cosas no salen como vos pensabas. No importa si tu papá te manda a hacer algo y después se equivoca. No importa si tu mamá te manda a hacer algo y después se equivoca. Ellos tendrán que arreglar sus cuentas después con Dios. Pero vos tenés la obligación de obedecer. Vos debés obedecer, porque la obediencia siempre trae bendición. ¿Entendés? Entonces, ya tenés 2 frases y un versículo para memorizar. Bueno, chicos, ténganme un poquito más de paciencia. Ya terminamos con esto, pero presten atención porque es muy importante esta conclusión que vamos a hacer. Porque a pesar de que Sara se equivocó, a pesar de que cometió un error, Sara siguió creyendo en Dios. Entonces vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Y vamos a ver cómo Sara, confiando en la persona de Dios, pudo tener un lugar en esta galería de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 11. ¿Estamos? Dice así: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, o sea que no podía tener hijos, recibió fuerzas para concebir, para dar a luz. Y dice así: y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. O sea, 2 cosas se juntaron. Primero, que era estéril, que no podía tener hijos. Y después, que ya había pasado el tiempo en que Sara, como mujer, podía tener la posibilidad de tener hijos. Entonces, doblemente Dios obró en la vida de Sara. Termina diciendo así: y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién lo había prometido? Dios, claro. Sara creyó que Dios era fiel. Entonces volvió a tener esperanza. Tuvo que fortalecerse en esperanza. Una esperanza que ya parecía perdida. Por eso ten en cuenta esto, cuando algo parezca que está perdido, que ya no tiene solución, seguí confiando en Dios, porque Dios puede obrar, porque Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios cumple siempre lo que promete. ¿Escuchaste? Sí, que eso te quede grabado. Dios cumple siempre lo que promete. Y Sara se fortaleció en esa promesa. Sara aplicó la fe, entendió, comprendió, asimiló que lo que esperaba era seguro porque venía de parte de Dios, aun cuando no lo podía ver. ¿Sabes qué me encanta? Cuando estudiamos la palabra de Dios y eso hace que cosas que hemos aprendido vuelvan a venir a nuestra mente. Porque ¿te acordás la frase que hemos aprendido tiempo atrás? Una fe que persevera es una fe que con el tiempo se va fortaleciendo. Sí, una fe que persevera en el tiempo es una fe que se va fortaleciendo. Eso hizo Sara. A pesar de sus errores, a pesar de que se equivocó, ella siguió perseverando en el camino de Dios, siguió perseverando en poder confiar en Dios. Y esa confianza, esa fe, a través del tiempo se fue fortaleciendo. ¿Y qué dice este versículo? Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Se fortaleció en esa esperanza, aun cuando sus ojos no veían lo que iba a venir. Por eso termino con esto, con este versículo que me gustaría compartir con vos. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Lo tenemos? Espero un ratito más. Así llegamos y lo leemos todos juntos. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así: por tanto, a pesar de las pruebas, no desmayamos. Antes bien, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, el espiritual, se renueva día tras día. ¿Por qué? Dice. Porque esta leve tribulación momentánea, esta prueba que estamos pasando, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales y las que no se ven son eternas. Y ahí es donde se fortalece nuestra fe, en movernos, en actuar, en obedecer, aun cuando no veamos las cosas que están por venir. Es ahí donde Sara se fortaleció en fe, confiando en Dios, y entró en la galería de los héroes de la fe. Por eso, chicos, terminando, repasamos un poquito lo que tenemos que estudiar. ¿Están ahí anotando para no olvidarse? Parece mucho, pero tranquilos, no los voy a apurar con el tiempo, para que lo puedan memorizar y recordarlo bien, porque son frases importantes y versículos importantes. La primera frase a memorizar es: la desobediencia puede traer muchos males. La segunda frase: la obediencia siempre trae bendición. Sí, en la obediencia siempre hay bendición. El primer versículo, Job capítulo 23, versículo 13.
Pero si Él determina algo, o sea Dios, si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y el último, lo modificamos un poquito para que no sea tan difícil. Hebreos 11:11. Memorizate esto. Por la fe Sara se fortaleció porque creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Así, sencillito. Por la fe Sara se fortaleció porque creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y ahí estamos. Terminamos con eso y nos vemos en la clase siguiente. Chau, chau, bendiciones. Y promete siempre lo que cumple. Tenedlo en cuenta, Dios promete siempre lo que... Pero me caigo. No importa, sí, cumple siempre lo que promete. Está aquí con nosotros y podemos hacerle algunas preguntas. Gracias, Sara, por compartir con nosotros este tiempo. Bueno, comenzamos con el tema del nombre, que muchas veces importa, ¿no? Y nos confunde un poco. ¿Por qué te llamabas Saraí y después Dios dijo que te llames Sara? Contale a la audiencia. Baruch Hamri,